Te invito a que busques allí en el Nuevo Testamento la palabra del Señor que vamos a estar meditando en este día de hoy. Está en Primera de Timoteo, capítulo 6, los versículos del 11 al 16, aunque vamos a tocar también algunos otros en esta carta. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 16. Búsquelo allí rapidito. Yo lo voy a leer, usted va a seguirlo con la vista para meditar en esta porción de las Escrituras. Vuelvo a repetir, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 16. Dice la palabra del Señor: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Poderosa palabra. Vamos a clamar al Señor. Vamos a preparar nuestro corazón para una vez más recibir su palabra en esta mañana. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por esta oportunidad de poder reunirnos en tu nombre y darte culto a ti, darte adoración que solo tú mereces. Señor, imploramos que tú nos ayudes. Que el Espíritu Santo esté tomando control de este momento una vez más. Que nos ayudes en la exposición de tu palabra y sobre todo prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, para reaccionar a ella, para aplicarla en nuestras vidas de tal manera que podamos vivir una vida digna delante de ti, haciendo la diferencia en medio de este mundo. Nos ponemos en tus manos una vez más. Rogamos tu ayuda, tu auxilio, tu dirección en todas las cosas. Necesitamos escuchar tu voz a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Seguro usted ha oído hablar de la tortura china. ¿Ha oído hablar de eso? Otros le conocen como la gota china. Tampoco he oído hablar de eso. Muy sencillo, es una forma de tortura ancestral que se tomaba al individuo, lo amarraban para que no pudiera moverse, lo ponían boca arriba, y una gota de agua, una simple gota de agua, cada cierta cantidad de tiempo cronometrado, caía sobre la frente de la persona. Tácata, tácata. Y ustedes dicen, nah, eso es bobería. No se crea. Imagínese por un momento, por horas, cayendo una gota cada 5 o 10 segundos sobre su frente. Algunos dicen que la muerte viene con el tiempo, cuando esa gota iba cayendo, iba perforando el cráneo.
Pero dicen otros que realmente lo que pasaba es que la persona se desesperaba de tal manera porque primero tenía sed y no podía acceder a esa agua para tomársela. Y segundo, la constancia de esa gota cayendo una y otra vez llegaba al momento en que si no hablabas te volvías loco. Por otro lado, si usted deja que una gota vaya cayendo sobre una piedra por mucho tiempo, ¿qué pasa? Le abre un hueco. Tal vez se demora mucho tiempo, pero el hueco poco a poco va avanzando. ¿Por qué? ¿Porque la gota sea muy fuerte? No me parece. ¿Por qué cosa es? Por la constancia, por la perseverancia en que esa gota va cayendo una y otra vez en el mismo lugar. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el pasaje que hemos leído? Muy sencillo. Si hay algo que afecta a las personas y sobre todo al creyente, es la falta de perseverancia y de constancia en la búsqueda del Señor. Algunos creen que la vida cristiana se sustenta en determinados momentos y actos que Dios tiene para con nosotros. La verdadera vida cristiana, la vida que transforma o que es transformada, la vida que impacta es aquella a la cual está buscando del Señor de manera continua y perseverante. En los momentos buenos y en los momentos malos. Y muchas veces nosotros fallamos en eso. Hay algunos incluso que se pasan su vida viviéndola de anécdotas pasadas, de experiencias pasadas, que pueden haber sido muy sublimes. Y estamos hablando sobre todo con respecto al Señor. No porque Dios a mí me sanó de un cáncer, porque Dios restauró mi matrimonio hace muchos años, porque yo era un alcohólico, era esto, era lo otro, y conocí el Evangelio, y Dios me rescató y me hizo una nueva criatura. Sí, eso está muy bien. Pero ¿qué está pasando ahora precisamente en tu vida? ¿Estás viviendo de memorias pasadas, de hechos pasados? ¿Y qué está pasando con tu vida? Tu vida diaria está demostrando que estás agradecido al Señor por esas manifestaciones, por esas cosas grandes, maravillosas, buenas que hizo en tu vida en un pasado, o sigues viviendo de memorias pasadas. Hay un dicho que dice que agua pasada no mueve molino. ¿Usted lo ha escuchado? Y aun cuando esas cosas pudieron hacer un giro en nuestra vida, no son suficientes. Y precisamente este pasaje nos alerta acerca de estas cosas. Nos exhorta, nos anima a que seamos perseverantes y constantes en algunas cosas que, si lo hacemos, va a hacer que nuestra vida sea una vida relevante en este mundo, una vida digna. El apóstol Pablo dice, vivid como es digno del Evangelio. ¿Qué implica eso? ¿Nuestras vidas realmente están dignificando al Señor en nuestro diario vivir? ¿Estamos haciendo una diferencia donde quiera que estamos? ¿Qué consejos nos da ahí el Señor a través de esta porción? Pablo, en su testamento espiritual, como muchos le llaman a estas cartas a Timoteo, está diciéndole a un joven ministro, pero también a nosotros, una serie de consejos que le van a ayudar a impactar de una manera, vamos a llamarle intencional y espiritual, a la gente que está cerca de nosotros. ¿Cuáles son estos consejos? Vamos a ver acá. Comienza el versículo 11 diciendo, mas tú, hombre de Dios. Esa palabra allí, hombre, está usando una palabra en el griego, que es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, una palabra, vamos a llamarle genérica. Ahí pudiéramos estar usando mas tú, hombre de Dios, o mas tú, mujer de Dios. Es decir, que es un llamado a todos nosotros, no a algún ministro, no a algún pastor,
Está hablando de cada uno de nosotros también. No podemos vernos incluidos ahí. Dice, mas tú, hombre de Dios. Me detengo un segundo ahí. Significa que tu vida no te pertenece. ¿De quién es? Ahí lo dice, no lo digo yo. Dice, mas tú, hombre o mujer de Dios, tu vida no te pertenece. Como tu vida no te pertenece, pertenece a Dios, entonces Él puede reclamarte a ti cualquier cosa. Tú no tienes derecho de ningún tipo a estarle reclamando al Señor. Tu deber es ser obediente a Él, escuchar lo que Él nos dice a través de su palabra. Estar atento a las órdenes que Él nos da, aunque a veces no nos guste. No nos gustan las órdenes, pero son necesarias e importantes. Mas tú, hombre o mujer de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué hay que huir? Aquí hay un primer consejo. Huye de estas cosas. Vamos a detenernos en dos cosas. Uno, la palabra huir. Allí nos dice la Escritura que debemos irnos a otra ruta. Y lo más interesante es que esa palabra está para nuestro idioma en español en un tiempo presente que habla de algo continuo. Es decir, que nos está diciendo el Señor, huye, aléjate de manera continua, y es una orden del Señor, no es una opción, está en modo imperativo. De estas cosas, ¿qué cosas? Lo que Él estaba diciendo antes. Así que usted vaya a los versículos anteriores y vamos a leer a partir del versículo 8 hasta el 10 para que entendamos cuál es el mensaje que Dios nos está diciendo, de qué es lo que debemos huir, de qué debemos escaparnos, de qué debemos tener cuidado. Y no una vez, no en un momento determinado, sino de manera continua. Y ahí es donde entra la constancia y la perseverancia. Usted debe estar velando de manera continua sobre este tema. ¿Sobre qué? Sobre la avaricia. Sobre la codicia, que es un sinónimo también. Fíjese lo que dice a partir del versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males ¿es el dinero? No, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, debemos escapar, huir de la avaricia y de la codicia continuamente. El afán por las cosas materiales, el afán por el dinero, ha destruido familias, ha generado guerras, entre naciones incluso. Y por supuesto que ha traído consigo miles y millones de muertos, huérfanos y destrucciones materiales. Aquí el Señor nos anima a que ubiquemos las cosas en su lugar correcto. Tengamos complacencia continuamente en aquello que nos provee el Señor. Las cosas básicas importantes, sustento o alimento y abrigo, algo para cubrirnos. Porque si no tenemos cuidado, el afán por las cosas de este mundo, el desear lo que otros tienen, el ir más allá de nuestras necesidades reales, nos puede hacer caer en la trampa de la avaricia y la codicia. ¿Qué cosa es la avaricia? Según el diccionario, afán o deseo incontrolable, desordenado de acumular riquezas o bienes. Ya no te es suficiente lo que tienes, quieres un poco más. Y no solo en cantidad, sino en calidad. Olvidando
que tal vez las cosas que te está dando el Señor no es para que tú engordes más en cosas, sino para que tengas más con qué compartir con otros. Porque depende mucho de en qué y en quién tú tengas tu mirada. Si tú quieres hacer cosas grandes en este mundo, te enfocarás de una manera. Pero si tú quieres hacer tesoros en los cielos y ser un canal de bendición, para, valga la redundancia, bendecir a otros, entonces las cosas cambian. Dice allí el versículo 9, que los que quieren continuamente enriquecerse caen en tentación y lazo. La palabra allí lazo pudiera ser trampa. ¿Por qué? Porque mientras más tienes, más quieres. Y vas cayendo en una trampa donde llega el momento en que nada te satisface. Siempre hay algo más que vas a anhelar. Porque el corazón del ser humano es así. El corazón del ser humano es egoísta por naturaleza. El pecado del egoísmo hace que yo quiera más, que no me sea suficiente, que me esté comparando con otros y quiera lo que ese tiene. Y es una trampa, hermano. Es una trampa porque te desenfoca totalmente del por qué estamos en este mundo. No quiere decir eso que ahora andemos como un pordiosero, como un vagabundo, viviendo sin techo, porque al final soy un extranjero y peregrino en este mundo. No, no es la idea. La idea es ubicar cada cosa en el lugar que le corresponde. Que los bienes, la riqueza, que las cosas materiales no sean tu amo, sino tu siervo. No sean tu amo, sino un instrumento para poder bendecir incluso a otros y traer alegría al corazón de otros. Tengamos cuidado, porque allí nos dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero. Un amor desmedido al dinero que te hace olvidar cosas sumamente importantes. Te hace olvidar principios importantes, valores importantes para tu vida, cosas que son importantes para Dios, como tu relación con Él y tu familia. ¿Cuánta gente por causa de obtener más dinero se han olvidado de la familia? Se han descuidado de la crianza de los hijos, de los padres. Se han olvidado incluso hasta de su propia salud física. Se han enfermado porque es un afán por tener más, por trabajar más, por estar más horas involucrados en cosas para ganar un poco más de dinero. Y es verdad que ahora mismo en nuestro país las cosas están complicadas. Hay déficit de muchas cosas. El dinero parece que tiene paticas. Y por supuesto, siempre corriendo delante de usted. Eso está pasando hoy, pero usted no puede desenfocarse. Porque el Señor nos ha llenado su palabra de promesas para nuestra vida. Él es nuestro pastor, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Y en eso debemos confiar. Tengamos cuidado, ubiquemos cada cosa en su lugar. Y hagamos un autoanálisis sincero. ¿Qué lugar está ocupando el dinero y las cosas materiales en nuestro corazón? El Señor de hecho nos alertó. No podemos amar, seguir a Dios y a las riquezas. Porque amarás a uno y odiarás al otro. Porque se vuelve un ídolo en el corazón. Un ídolo que transforma la vida de la gente. Cuando el dinero es todo lo que te importa, esa persona se vuelve arrogante, autosuficiente, se cree cosas, como a veces decimos, fulano es creyente, es cristiano, no, es que se cree cosas. Se cree muy fuerte, se cree que el dinero todo lo compra. Es capaz de controlar todo, de sobornar a todos, todo tiene un precio. Como dirían los antiguos mafiosos. Hermano, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando continuamente algunos se extraviaron de la fe. ¿Por qué? Porque su Dios era el dinero. Entonces,
Pablo, que sabía lo que estaba hablando y que había aprendido a contentarse cualquiera que fuere su situación. Eso dice ahí en Filipenses. He aprendido a contentarme, sé tener en abundancia, sé tener en escasez. En todo Dios ha sido glorificado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto, aunque nosotros muchas veces lo usamos para todas otras cosas. Pero la idea que nos muestra ahí el pasaje en Filipenses es que Pablo lo había aprendido. El secreto de vivir una vida llena de gozo. Es no permitir que las circunstancias, que las carencias o las abundancias lo desenfocaran de su relación con Dios. Porque ambas cosas son delicadas en el punto de vista espiritual. Por eso Proverbio nos dice, no me des de más para olvidarme de ti, ni me des de menos para blasfemar tu nombre. Dame del pan de cada día. Eso lo dice Proverbio. Qué sabiduría, ¿verdad? Y allí Pablo le dice a Timoteo, huye de la avaricia. Si buscamos otro pasaje, en Hebreos 13:5, por ejemplo, dice allí el autor, inspirado por el Espíritu Santo, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, Dios, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, dice el versículo 6, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que huyamos continuamente de la avaricia, de la codicia, de desear más, y que eso te lleva a desenfocarte de Dios. Pero debemos seguir, porque como mismo debemos huir de la avaricia, que son las cosas que habló antes Pablo, en el versículo 11 sigue diciendo, sigue. Debemos seguir un estilo de vida diferente. De manera continua, sigue lo que a Dios le agrada. Y cuando usted analiza todo esto, pudiéramos resumirlo en una sola palabra. Integridad. Que hoy se ha perdido también por todos lados. Una persona íntegra es una persona compacta. Una persona que es la misma persona en todo lugar, momento u ocasión. No es una persona falsa, no es una persona llena de huecos morales. Es una persona irreprensible que no hay quien le señale con el dedo alguna falta. Nadie es perfecto. La Biblia también lo enseña. Pero eso no es excusa para no estar buscando continuamente el desarrollo en nuestra vida de toda una serie de cosas que Dios quiere. Por ejemplo, ¿qué nos dice allí el apóstol Pablo? Sigue la justicia. Aquí está hablando de lo que es recto, de lo que es justo, de lo que es bueno, conforme a la voluntad del Señor, no a la del ser humano. Porque usted sabe que lo que muchas veces el ser humano tiene como bueno, para Dios es malo. Porque estamos ya viviendo en los tiempos, como dijo el profeta Isaías, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy decir mentira puede parecer bueno. Sobornar, hacer cosas que están mal, robar, está bien. Cuando la Biblia dice que está mal. Seguir la justicia habla de rectitud en nuestro comportamiento, valorando lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo. Vivir la justicia de Dios, en la justicia de Dios. Hacer lo adecuado, lo justo, lo bueno. Aunque tal vez eso te cueste. Implica ayudar a otros aunque no lo merezcan. Como hizo el buen samaritano con aquel hombre camino a Jericó, de Jericó a Jerusalén, que los ladrones lo atacaron, lo hirieron, lo mal hirieron, casi muerto allí. Y aquel hombre,
pasó, dice allí la Biblia que pasó un sacerdote, pasó el levita, todo el mundo pasó de largo y aquel samaritano se tomó el trabajo de acercarse, curarlo, ayudarlo, llevarlo al mesón. Eso era lo que era justo y adecuado, no la religiosidad farisaica de aquellos anteriores levitas y sacerdotes que pasaron. El hacer lo correcto, el hacer lo bueno, aunque te cueste, aunque te duela, aunque eso implique que otros te critiquen. Pero estamos llamados a hacer la diferencia. Debemos seguir también la piedad. ¿Qué habla la piedad? Devoción, conducta santa a Dios, respeto por las cosas del Señor. Hermano, eso tiene tanto campo que usted no se imagina. Es triste cuando a veces vamos a un templo cristiano y en vez de estar enfocados, aprovechando el tiempo en las cosas del Señor, y lo invertimos en comentarios. ¿Qué tiempo dedicas a tal vez estar orando antes del culto? A estar leyendo la palabra. Vivimos vidas tan agitadas que a veces en nuestros hogares se nos vuelve difícil poder orar y leer con tranquilidad, ¿sí o no? Muchas veces nos pasa. Si estás viniendo a un templo, enfócate en que viniste, no a hablar de la novela, de lo que fulanito está pasando, no. Enfócate en adorar al Señor, a cargar las pilas espirituales para enfrentar un mundo adverso, dominado por el diablo. Que en vez de invertir tiempo en las cosas del Señor, estamos invirtiendo tiempo en cosas que no tienen nada que ver con Dios y que no edifican nuestra vida espiritual. Y no es que uno viva enajenado del mundo, que no puedas ver alguna serie en algún momento, alguna película, alguna comedia, pero hay que ubicar cada cosa en el lugar preciso. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu adoración diaria? Somos adoradores continuos, no cuando venimos a un templo. Cuando nos ponemos a cantar alabanzas al Señor y levantamos las manos y cerramos los ojos, no. Eso es solo una parte, un momento en nuestra adoración. Nuestra adoración es algo continuo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y la piedad precisamente habla de eso, respeto por las cosas del Señor. Respeto por su palabra. Respeto por su presencia. Tristemente muchos a veces coquetean con el pecado, con cosas que saben que están mal porque ya llevan caminando con el Señor, ya han leído su palabra, han escuchado mensajes, saben lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, al menos en sentido general, y aún así siguen haciendo cosas que están mal. Seguir la piedad implica tener temor y respeto por las cosas de Dios, odiar el pecado y la maldad. Huir de la pornografía, huir de conversaciones que no edifican, parar el chisme, el brete, el comentario malsano. Eso implica respeto por las cosas del Señor, porque al final estamos en la presencia de Dios. No solamente cuando estamos reunidos en un templo, en una casa de oración. Respeto por el Señor. ¿Tenemos respeto por Dios? Cuando a veces está alguien conversando y hace un chiste de doble intención, denigrando tal vez el sexo que Dios permitió y que Dios estableció, o tal vez a una mujer u otra cosa. Fíjense cómo son pequeños detalles que afectan nuestra vida y no nos damos cuenta. Sigamos la piedad. Devoción al Señor. ¿Qué tiempo tú le dedicas a Dios? ¿Estás buscando realmente del Señor día a día? ¿Estás dedicando un tiempo a leer su palabra, a meditar su palabra, a clamar al Señor en oración? ¿O esperamos al domingo para entonces a esa hora leer la porción de la Biblia? Con una desnutrición espiritual terrible, con una desnutrición bíblica horrible.
Muchas veces nosotros los pastores nos da mucha tristeza cuando usted empieza a hablar de un tema o empieza a hablar tal vez de algún personaje de la Biblia y tú te das cuenta por los ojitos de la persona que está del lado de allá que está perdido. ¿Y eso por qué? Porque no se lee Biblia. A veces, ¿sabe cuál es el recurso que hace? Que eso es vagancia. Ven una serie cristiana. Y muchas veces esas series que tienen un matiz comercial y de hacer dinero, muchas veces no tienen nada que ver con lo que enseña la historia bíblica sobre ese personaje o ese hecho. Y usted sabe de lo que estamos hablando. Porque a veces he estado comentando con algún hermano de alguna historia y me dice, sí, pasó esto y lo otro. Y dice, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿En qué Biblia está eso? Que la mía no lo dice. No, es que yo vi la serie tal. Hermano, pero eso no está en la Biblia. No. ¿Cómo que no? Porque fue añadido, son cosas de ficción que añaden para vender un material. Hermano, es triste, pero está pasando en la iglesia cristiana hoy. Como dijo un gran teólogo, el cristianismo hoy tiene kilómetros de extensión y milímetros de profundidad. Y por eso es que se está perdiendo tanta gente, incluso dentro de las iglesias cristianas, enseñando fábulas de hombres, historias, chistes, noticias del mundo y no se profundiza en la palabra, no se dedica tiempo a estudiar la palabra, no espera venir a un templo o a una casa de oración para estudiar la palabra, lea la palabra, aliméntese de la palabra, dedique tiempo a la palabra, a la oración, al ayuno, a la búsqueda de Dios. Es una exhortación que le hago. Pero ¿sabe lo que pasa? Que depende mucho del lugar que tiene Dios en el corazón suyo. Depende mucho de lo agradecido que está usted y de haber entendido a cabalidad, o al menos lo más profundo posible, lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por sus pecados y los míos. Cuando usted empieza a reflexionar en esas cosas y en el gran amor que Dios le tiene, en los sufrimientos de Cristo por causa de su pecado y del mío, lo menos que usted puede hacer es dedicar un tiempo para conocer a ese Dios de amor y de misericordia y de gracia y de cómo vivir completamente para Él, sin excusa ni pretexto, porque somos los especialistas buscando excusas, pretextos y justificaciones. Sigamos la justicia, sigamos la piedad. Dice allí, sigamos la fe. La fe. Confiar con total seguridad en el Señor. ¿A qué le tienen miedo? Cuando la Biblia está llena de promesas de que Dios está con nosotros, que es nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestra ayuda, nuestra torre fuerte, nuestro escudo. Pero nuestra fe está débil, porque no confiamos en las promesas de Dios, porque no dedicamos tiempo a lo que hablábamos ahorita, la palabra del Señor, porque Pablo nos dice en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Debemos seguir la fe, aquello que nos levanta la fe, aquello que nos anima en la fe. Y no es, hermano, que vivamos alejados de la realidad que estamos viviendo. No es que la fe nos ayude a irnos por encima de esas cosas. Señor, tu palabra dice, y yo la creo, y yo espero en ti. Sigamos la fe. Sigamos el amor. En el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán la gente del mundo que ustedes son mis discípulos. ¿Si hacemos qué? Si nos amamos los unos a los otros. Somos la familia de la fe. Si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos y entre nosotros mismos, tomando en cuenta
nuestros errores y fracasos y también nuestras virtudes. ¿Cómo podemos entonces amar a aquel que está afuera? Y hablarle del evangelio y poderle bendecir. Debemos seguir fomentando el amor de Dios en nuestros corazones para con nuestros hermanos y también entonces para el mundo que nos está rodeando, que necesita conocer del amor de Dios. Porque usted sabe mejor que yo, tanto como yo, que el mundo hoy se ha convertido en una selva, donde es la lucha del más fuerte contra el más débil, donde no hay valores ni principios, donde lo que prima es el egoísmo, lo mío primero y lo que yo pueda resolver, y lo demás no me importa. Si tengo que pasarle por encima a un familiar o a un amigo, no me interesa. En eso estamos viviendo. Sin embargo, el Señor nos manda a que sigamos también el amor. Un amor que no se basa en las emociones, sino en un acto de la voluntad. Es un amor como el de Cristo por nosotros, que aun siendo como somos, el Señor decidió desde antes de la fundación del mundo ir a la cruz a morir por nuestros pecados, porque Él lo decidió, porque Él nos amó con amor verdadero. Ese es el tipo de amor que Dios quiere que desarrollemos para con la gente que nos rodea. Hay mucha gente que está cerca de nosotros, incluyendo a veces llamados hermanos en la fe, que no se merecen nuestro amor. Pensamos nosotros. Pero la realidad es que ninguno merece nada. Ninguno de nosotros merece ni tan siquiera el amor de Dios, ni la gracia de Dios. Sin embargo, Dios vino a través de Jesucristo y murió en la cruz del Calvario. De pura gracia. De pura gracia. Y esa gracia es la que Dios quiere que desarrollemos para con los que están cerca de nosotros. No lo merecen. Pero ¿quiénes somos nosotros para estar juzgando esas cosas? Ama y déjalo de lo demás a Dios. Muestra el amor a ese prójimo. Porque el Señor lo resumió en todo eso, ¿verdad? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El que está más cerca de ti. ¿Se lo merece? Bien. ¿No se lo merece? Igual. Vence con el bien el mal, dice Pablo en Romanos, y ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Déjale las consecuencias a Dios. Eres tú el que importa aquí en tu relación con el Señor, siguiendo el amor. Por supuesto que para amar al enemigo se necesita mucho del amor de Dios dentro. A amar al que te hace daño se necesita mucho del amor de Dios dentro, porque así fue como actuó el Señor. Nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Estábamos enemistados con el Señor. Pero Dios hizo la paz con nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo a este mundo para establecer relaciones, nexos con nosotros. Sigamos el amor, sigamos, dice allí, la paciencia. Y esa palabra es muy interesante cuando usted lo busca en el diccionario bíblico. Mire lo que dice: resistencia o aguante esperanzado. ¿Usted escuchó eso? ¡Qué tremendo! Vuelva a leer. Resistencia o aguante esperanzado. ¿Qué significa eso? Que la solución viene. Yo estoy aguantando, pero no con total frustración de a ver hasta dónde llega esto. No, yo sé que la liberación viene, yo sé que la esperanza viene, yo sé que la solución viene. Dios me manda que permanezca con paciencia, pero con la convicción
de que Él me va a dar respuesta, que Él me va a dar solución. Eso se llama aguante esperanzado. Me encantó el término. Anótelo por ahí por algún lugar. Aguante esperanzado. Siga eso. Porque tu confianza no está puesta, o al menos no debería estar puesta, en tu capacidad, en tu conocimiento, en tu experiencia, en la de otros, que es nuestro gran error. Te olvidas que dice el Señor, maldito el hombre que confíe en el hombre. Pero dice el Señor, bendito el que confíe en Jehová. No confíes en la gente. No confíes en más nada que no sea Dios. Eso se llama aguante esperanzado. Porque tu esperanza está en el Señor. Y Él, cuando entienda, cuando lo crea, cuando sea para la gloria de su nombre, armará toda la escenografía de tu vida de una manera que tú no entiendes, para hacer lo que Él quiere y como Él quiere. Eso es aguante esperanzador. Constancia, perseverancia, resistencia. Sigamos eso. Pero si pones tu confianza en otras cosas, no vas a ser resistente. Así que depende mucho de en quién tienes tu confianza. Pero sigue diciendo, fíjese, siga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, dice, la mansedumbre, cultiva la humildad, cultiva la serenidad de espíritu. No se deje arrastrar por la ira. Tenga dominio propio. ¿Sabe que mansedumbre tiene mucha relación con dominio propio o templanza, como dice la Biblia? Tiene mucho que ver. Un espíritu humilde que considera a los demás como superiores a uno mismo, como dijo Pablo. Pero tenemos un concepto claro de nosotros, que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey. Y la mansedumbre implica humildad ante los demás. El escuchar, el entender, el no enjuiciar, son muchas cosas allí incluidas. Sigamos eso, hermano. Huyamos de la avaricia continuamente, de la codicia. Sigamos un estilo de vida diferente. Y todo eso lo hace el Señor en nosotros, porque espero que usted haya entendido que nada de esto que hemos hablado se logra con capacidades propias. Son imposibles, porque la naturaleza humana es todo lo contrario. Solamente dependiendo del Señor, todo esto se puede manifestar, proyectar en nuestra vida. Así que en primer lugar, huya de la avaricia. En segundo lugar, siga un estilo de vida diferente. En tercer lugar y por último, luche contra la incredulidad y la mundanalidad. Mire lo que dice el versículo 12 en adelante. No lo voy a leer completo, solo voy a resaltar el versículo 12 al principio. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna. Fíjense lo que nos está diciendo el Señor para que seamos constantes, perseverantes en la fe. Tenga cuidado con la avaricia y la codicia, huya de eso. Siga esos valores y actitudes cristianas. Y ahora dice, luche contra la incredulidad y la mundanalidad. Hermano, algo interesante. Esa palabra pelea que usted ve allí, en español pudiéramos traducirla como agonizar. La palabra significa contender intensamente, luchar, esforzarse al máximo que usted termina que no puede más. Eso es lo que es la palabra pelear, que vendría de agonizar. Esfuércese, contienda. A veces creemos una mentirita del diablo que está haciendo daño.
Hermanos, estamos envueltos en una guerra. Cuando dice allí pelea es guerrea. Esfuérzate en esta guerra en la que estamos. Tenemos en contra nuestra al diablo y sus secuaces. El mundo que nos rodea, que no teme a Dios ni respeta al Señor, y nuestra carne, nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza caída que está dentro de nosotros y que sigue batallando en contra de lo que a Dios le agrada. Tres grandes enemigos. Y debemos esforzarnos, debemos pelear la buena batalla de la fe. Con las armas que tenemos. Echa mano de la vida eterna. Hermano, implica que todo aquello que dice en la Biblia que somos y tenemos por ser creyentes, está a nuestra disposición y no lo usamos. Usted ha leído, o hace rato tal vez no lee, la armadura del cristiano allí en Efesios. ¿Cuántos recursos no nos ha dado Dios? La mente controlada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios como espada, la oración, el escudo de la fe. Son cosas que debemos apropiarnos de ella. Y tenemos que aprender a usarla. Como un soldado que se entrena continuamente para la batalla. Y nosotros estamos continuamente involucrados en una batalla, lo quieras o no. Si eres cristiano, perteneces al reino de la luz. Y este mundo es un mundo de tinieblas. Ya por ahí, usted está en guerra. Usted es el enemigo número uno de Satanás y sus secuaces. Y le van a hacer la guerra. Le van a virar en contra todo lo que pueda. Y nosotros, en vez de apropiarnos de las armas que el Señor nos ha dado, lo que hacemos es ceder. Salir con la cola entre las patas, como dice uno cuando sale un perro huyendo porque tiene miedo. Cuando el Señor nos dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabe lo que eso significa? Decirle, no, aquí tú no tienes cabida, porque mi mente y mi corazón pertenecen a Dios. Aquí tú no tienes cabida. Esos pensamientos malsanos, tóxicos, de derrota que tú quieres plantar en mi vida, no van. ¿Sabes por qué? Porque yo conozco la palabra del Señor. Y me da suficiente fuerza, promesa y esperanza para salir victorioso en todo lo que venga. Esta circunstancia no me va a aminorar, no me va a hacer claudicar, porque yo sé que mi Redentor vive, que Dios va a estar luchando como un poderoso gigante alrededor mío, porque Dios está conmigo, porque siempre me acompaña, porque siempre me sustenta. ¿De dónde viene todo eso? De la palabra, de nuestra comunión con Dios. Pero si estás débil, por supuesto. Cuando viene cualquier ataque, enseguida te doblega. Enseguida te pones a llorar por los rincones. Yo no puedo. Sí, es verdad que tal vez tú no puedas. Pero cuando el Señor está contigo, entonces sí puedo. En el nombre del Señor. Como le pasó a David con Goliat. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, no cedamos. Hay promesas preciosas de parte de Dios. Que pueden ser tan sencillas, pero si la crees, son realmente poderosas. Me gusta mucho pensar en lo que dijo el Señor allí en Mateo. Yo estoy con vosotros. No, la Biblia mía dice, en algunos momentos. Gracias a Dios que no es así, ¿verdad? Todos los días. Hasta el fin del mundo. Dios está contigo. Lo sientas o no lo sientas. Cuidado con las emociones. Mira que me erizo.
sin doble intención. Mire que me erizo. Dios está conmigo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice, si te erizas, Dios está contigo? ¿Eso está en la Biblia? No está en ningún lado en la Biblia. No. Eso es emoción pura, hermano. Debemos tener cuidado. Dios está conmigo en todo momento, en toda circunstancia. Aun cuando le fallo al Señor, el Señor está ahí. Y el Espíritu Santo tocando mi vida diciéndome, arrepiéntete que no me gusta lo que estás haciendo. Pero está ahí, obrando, porque Él lo prometió. Y nunca sus promesas han caído en tierra. En los momentos buenos y de victoria, Dios está ahí diciéndote, acuérdate que no eres tú, que la gloria es mía. Cuando estás en derrota, acuérdate de mí, que yo estoy aquí para calzarte, fortalecerte, levantarte, poner tus pies sobre peña. Soy yo, no eres tú. Como debemos, como necesitamos recordar esas cosas. Y hermano, están en su palabra. Están en su palabra. Dediquemos tiempo a buscar del Señor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, no solamente en nuestro país, en el mundo entero. Guerras y rumores de guerra por todos lados. Preocupaciones y desesperanzas en el mundo entero. ¿Y qué estamos haciendo nosotros al respecto? ¿Cómo estamos respondiendo a eso? Peleemos la buena batalla de la fe. Esfuérzate en la lucha. Toma las armas que Dios te ha dado. Enfrenta el pecado. Enfrenta la tentación. Enfrenta los ataques espirituales. Enfrenta los ataques mentales. Recuerde que el campo de la batalla espiritual es en la mente. Por eso Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Pensemos como el Señor. Y recuerda más. Recuerda que ya el Señor es vencedor. Estamos del bando del que venció. Debemos mirar las cosas desde la meta. Porque en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Luchemos en esta batalla de la fe. Echemos mano de la vida eterna. Seamos obedientes. Dice el versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Estamos viviendo vidas obedientes. ¿Sabe que mucho de lo que está pasando tal vez en su vida es por causa de su desobediencia? Tal vez muchas cosas que estás pasando en tu vida ahora mismo es por causa de tu desobediencia a la palabra del Señor, consciente o inconscientemente. Porque que lo hagas inconscientemente no hace que no sufra las consecuencias. Usted va en una bicicleta o un automóvil, llegó a un cruce de calles, no hay señal de pare, no hay semáforo. Por lógica, por si acaso, ¿qué usted debe hacer? Parar. Pero si no lo hace y le pasa un carro por arriba y lo lesiona, ay, es que yo no lo vi, yo no sabía. Sí, pero te dieron ahí el golpe. Y tal vez hasta te puede matar. No lo sabía, estaba inconsciente de eso, pero sufre las consecuencias. No sabía que eso estaba mal y tal vez está sufriendo las consecuencias por eso. ¿Sabes por qué no sabías? Porque no has dedicado tiempo a la palabra.
para poder saber lo que le agrada a tu Señor y lo que le desagrada a tu Señor. Para poder vivir en obediencia y recoger los frutos producto de la obediencia, que es la bendición de Dios. Analicemos nuestra vida y no tratemos de justificarnos ni de proyectar las cosas a otros. Seamos sinceros con el Señor y a través de su palabra veamos en nuestra vida qué está funcionando mal. Llamemos las cosas por su nombre. Porque no hay una Santa Biblia para Cuba 2024. Es la misma santa y palabra de Dios para todo el mundo. No hay excusa ni pretexto. Dice allí, guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión, sin mancha, sin que nadie pueda señalarte. Vive en integridad como creyente, si te denominas cristiano. Pero sigue diciendo más. Vive en obediencia, dice allí, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo, esa aparición, mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, esperamos la venida de Cristo. Y el tiempo se está cortando. Y la gente se podrá reír. Pero mucha de esa gente que no cree en Dios, a veces usted se sorprende cuando dice, la Biblia dice se verán horrores. No veo esa palabra en ningún lado así, de esa manera, pero la gente se da cuenta que cuando hay mucha turbulencia mundial, dice, algo pasa. Hermano, hay un dicho que dice que cuando las piedras suenan es porque el río trae algo, ¿no es así? Todo lo que está aconteciendo en este mundo y en nuestro mundo está apuntando a que la venida del Señor se acerca. Si es mañana, pasado, dentro de un año o dos, no es importante. Como que está a las puertas. Y entonces el Señor mostrará al verdadero Dios. Y es interesante los atributos que menciona aquí Pablo refiriéndose al Señor. Dice allí, solo soberano, el único rey verdadero, el único Rey de reyes y Señor de señores, es el Dios de la Biblia. Al único al que debemos dar cuenta un día. Él es el que señorea sobre todos los señores y el que reina sobre todos los reyes. Es el que quita y pone. Esa es nuestra confianza. El único que tiene inmortalidad. No es como nosotros. Él nos trasciende. El único que habita en luz inaccesible. No tiene nada que ver con el pecado y la tiniebla. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero que Dios lo ha manifestado a través de Jesucristo. Pablo en Colosenses dice de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. En Él radica corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él lo ha dado a conocer. Hay que buscar de Jesucristo. Cuando Él estaba dialogando con sus discípulos, Juan capítulo 14, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contestó, hace tanto tiempo que ando con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 17 dice, yo y el Padre uno somos. Adoras al Hijo, es como adorar al Padre. Creen en el Hijo, es como creer en el Padre. Juan 14, versículo 1. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Señor?
quién manda en tu vida. Debemos tener eso bien claro en esta guerra en la que estamos envueltos. Si queremos pelear la buena batalla de la fe, debes saber quién está de tu parte, quién está contigo, quién es el vencedor. Es triste cuando hay algunos que hablan más del perdedor, del vencido, que del ganador. Es triste cuando hay tantos llamados cristianos que se la pasan más hablando del diablo y los demonios que de Jesucristo, que venció en la cruz del Calvario y resucitó entre los muertos para darnos vida eterna, esperanza y darnos la victoria por sobre todas las cosas. Hable del vencedor, no del vencido. Hable de lo que hizo en la cruz del Calvario, como dice Colosenses 2:14. Llene su mente y su corazón de la palabra del Señor. Resumo. Huya de la avaricia y de la codicia. Tenga cuidado con ella. 2. Lleve una vida diferente en integridad, siguiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y en tercer lugar, luche contra la incredulidad, la mundanalidad. Pelee la buena batalla de la fe. Use las armas que Dios le ha dado porque usted no está solo. Luche desde la victoria, porque Dios sigue estando con nosotros en medio de cualquier situación u ocasión. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a apropiarnos de sus enseñanzas. Vamos a estar alertas ante aquello que el Señor nos dice. Y vamos a pedirle que nos ayude a apropiarnos de las armas de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por poder meditar en tu palabra en esta mañana. Gracias por las advertencias que en ellas nos das. Pero también gracias por el consejo, por el ánimo que nos transmites. Señor, que podamos entender que si nos llamamos cristianos, estamos llamados a hacer la diferencia, a no permitir que otra cosa u otro ser que no seas tú, seas quien domines en nuestra vida. Que tengamos cuidado de cualquier ídolo que quiera desplazarte en nuestro corazón. Que podamos seguir realmente la justicia, la piedad, el amor, la mansedumbre. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos a través de tu palabra y de la fe, de esas armas que has puesto en nuestras manos para pelear esta batalla. Confiados en que tú nos has dado la victoria, que somos vencedores en Cristo Jesús. Llena nuestro corazón de fuerza, de ánimo, de esperanza, de paciencia, de amor, de fe, en medio de cualquier circunstancia. Gracias porque estás con nosotros siempre. Gracias por tu palabra. Gracias por la oración. Gracias por tu iglesia. Gracias porque no merecemos nada y tú nos das todo. Por amor y misericordia. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos una vez más por tu palabra en este día. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.